Compartirte esto, pues está próximo Navidad, ya la semana que entra es Navidad, la siguiente semana. Y yo puse a esta plática una invitación a creer. ¿Sí? ¿Qué es Navidad? Pues tenemos muchos conceptos, ¿verdad? Reuniones familiares, fiestas, comida, tradición, muchas cosas implica Navidad. Pero yo quiero sacar una definición de nosotros aquí. ¿Qué es Navidad? Una invitación a creer. ¿Puedes decir conmigo una invitación a creer? Sí, porque eso es Navidad. Si lo analizamos desde la perspectiva, desde el punto de vista de la Biblia, de la historia bíblica, pues Navidad es eso, una invitación a creer. Nadie esperaba al Mesías. ¿Recuerdan cuando vinieron los magos de Oriente preguntando dónde nacerá el Mesías? Ni el rey Herodes sabía, hasta que anduvieron preguntándole a los sabios, ¿verdad? Y se pusieron a buscar. Pues van a ser en Jerusalén, ¿sí? Y aquellos preguntando en dónde nacerá. Y ellos no sabían, habían descuidado, se habían olvidado, habían dejado de creer en las profecías que había. ¿Y qué es Navidad? Recordar todo esto. Sí, volver a creer, amado, lo que pasó, que el cielo nos mandó un Salvador, nos mandó un Redentor que iba a llevar nuestro pecado, nuestra maldad y a darnos una oportunidad para tener vida eterna, porque de otra manera estábamos perdidos. Amado, habían descuidado esto por 400 años y un poco más. No había habido voces proféticas, se habían olvidado desde Malaquías hasta que apareció Juan el Bautista. Pero en el ínter, amado, empezó a moverse esta historia de salvación para la humanidad, de traernos un Salvador, uno solo, no hay más. Entonces yo quiero que me ayudes a orar. Vamos a orar. Padre, ayúdanos en esta mañana, Señor. Necesitamos, Padre amado, revelación, claridad, que toques nuestro corazón, que marques nuestro espíritu, Señor, con tu verdad, con tu palabra, que despiertes nuestro espíritu, que no duerma, que se avive el fuego, el don de Dios en nosotros, que despierte la fe, Señor. Amado, despiértanos para que, amado, nuestra fe se active con tu palabra. Tu palabra es viva, eficaz, poderosa, más cortante que toda espada de dos filos, que discierne las intenciones del corazón y del espíritu, Señor. Entra, penetra a nuestros huesos, a nuestros tuétanos, a nuestra alma, Señor, con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, Navidad, ¿puedes decir conmigo otra vez? Es una invitación a creer. ¿Cómo estás viendo Navidad tú? Estás pensando en el pavo, ¿qué voy a hacer? Las mamás, ¿verdad? Y los papás, nosotros ya estamos viendo qué vamos a hacer y nos concentramos en eso, pero descuidamos realmente lo profundo de Navidad. Yo quiero que vayamos a la palabra. Navidad es una enseñanza de mansedumbre, una enseñanza de humildad, una oportunidad a ser parte en la obra y la voluntad de Dios. Volver a retomar las cosas de Dios. Sí, Navidad es el cumplimiento de promesas dadas al pueblo de Israel, a un pueblo escogido que se extiende para todo el que tiene fe a través de la fe de Abraham. Y eso es Navidad. Promesas dadas, amado, hace siglos que se vinieron a cumplir aquí y que están reflejando para nosotros ahora. Eso es Navidad. Y vamos a leer, amado, la historia en la Biblia. Lucas es el que más refleja toda esta historia de Navidad. Y vamos a leer algunos versos, son varios, pero vale la pena. Vamos a leer Lucas 1, del 5 al 20, son varios versículos. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Quiero que vayas viendo los personajes. Zacarías, de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios. Sus características de estos dos, un sacerdote y su esposa que descendía de la línea sacerdotal, pero que ya eran ancianos. ¿Cómo eran ellos? Ambos
Sí, la esposa y el esposo eran justos delante de Dios. Esto habla mucho. Era gente que había cuidado la palabra de Dios, era gente que seguía las ordenanzas de Dios dentro del ámbito de su entendimiento. Y él servía en el templo, era un sacerdote, y andaban como irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, en la ley. Ellos andaban irreprensibles, cumplían la ley, estaban ahí, les daban, yo creo, también a ellos un diploma por asistir a las oraciones. No faltaban. Pero dice algo, pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, él, amado, funcionaba en el ministerio. Era un sacerdote que estaba funcionando, ofrecía el incienso, le tocó porque era por turnos, ¿verdad? Y en este tiempo él estaba presente porque era su turno, no dejó pasar su turno, era su oportunidad. Dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. No cualquiera entraba al santuario del Señor. Fíjate el privilegio que tenemos tú y yo, podemos entrar libremente al santuario del Señor ahora. ¿Por qué? Por lo que implica esta historia de Navidad. Antes solo una vez al año al lugar santísimo entraba un solo hombre, el supremo sacerdote, el sacerdote, se me fue, el principal sacerdote, el sumo sacerdote. Los demás sacerdotes entraban al lugar santo a ofrecer incienso, los panes de la propiciación y cosas así. Pero qué privilegio. Pero fíjate el privilegio tuyo y mío, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Sí, por el camino vivo y nuevo que Jesucristo ha abierto. Esta es la historia de Navidad, lo que se logró. Dice, y se le apareció un ángel. Cuando él entró, dice, toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Cuando entró Zacarías, ¿verdad? Dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Quiero que veas lo importante de esto, amado. Se le apareció un ángel. Más de 400 años donde no había nada. No se había aparecido un ángel en 400 años. No había habido una profecía más que las que ya se habían dado por más de 400 años. Desde Malaquías, algo tremendo está sucediendo aquí. Se aparece un ángel. Y si tú ves la historia, no era cualquier ángel. Era un arcángel, era Gabriel. Que dice él mismo, estoy al lado del Señor. ¿Qué estaba sucediendo? Esto es Navidad. El cumplimiento de promesas, sucesos increíbles estaban sucediendo aquí. Esto es lo que festejamos o lo que celebramos ahora. Y se empezó a urdir, a formar desde aquí, desde antes que viniera Jesús como un bebé, ¿verdad? Estaba trabajando la obra de Dios. Y Zacarías se turbó, dice, al verle, y le sobrecogió temor. Claro que sí. Él estaba enrolado en su rol de sacerdote, en lo que había vivido por años. Ya era un sacerdote ya grande. Nunca había visto, nunca había sentido, nunca había percibido esto. Era algo nuevo, amado, que venía a golpear su forma de creer, su manera de vivir en el ministerio. En su religión cristiana o religiosa cristiana todavía no venía Cristo, pero en lo que él conocía de Dios, ¿verdad? Amado, que Navidad pudiera tocar nuestro concepto que tenemos y pudiera superarlo o llevarlo más arriba de lo que entendemos en esta Navidad. Se turbó Zacarías, pues está viendo un ángel, se sobrecogió de temor y el ángel le habló. ¿Qué pasaría si se te apareciera Gabriel y te hablara? Wow, yo creo que se caen todos los conceptos que tenemos, ¿verdad? El ángel le dijo, Zacarías, no temas, hasta lo conocía por nombre. ¿Quién te dijo mi nombre? Pues soy el arcángel Gabriel, conozco. Sí. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¿Qué hacía Zacarías? Oraba, no faltaba la oración.
Era un hombre que tenía pues ciertas costumbres, tal vez una monotonía en el ministerio, pero era un hombre de oración, amado. Y esto cuenta para el cielo. Y por eso vino el ángel a él. Y por eso fue parte del plan que se estaba gestando para traer al Salvador. Dice, y aparte vas a tener un hijo que también va a participar. No tienes herencia, pero tu hijo va a ser partícipe de todo esto que viene. Tendrás un hijo y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Te vamos a dar un hijo que te va a traer gozo y alegría y que va a ser parte de algo muy importante. ¿Por qué? Dice, porque será grande delante de Dios. Tú ya fuiste tomado en cuenta delante de Dios, pero tu hijo, wow, esto es Navidad, amado. Tu hijo va a ser partícipe. Porque será grande delante de Dios. Ahora tiene algunos requisitos. No beberá vino ni sidra. Los hijos pueden decir, chin, ¿verdad? Si esta Navidad ya tengo la sidra ahí lista. Dice, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esto iba a ser ese bebé. Esta era una profecía, esta era una promesa, se estaba cumpliendo porque había una promesa de que vendría alguien abriendo camino al Mesías esperado, profetizado, al ungido de Dios que el pueblo de Israel estaba esperando por siglos. Y aquí se estaba cumpliendo. Esto es Navidad. Dijo Zacarías al ángel. Aquí empiezan los problemas y aquí empieza el molde, la estructura religiosa de este hombre que sí oraba, que cumplía la ley, pero que se había cerrado algo en su espíritu. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? ¿Cómo que en qué conocerás? Pues no está el arcángel Gabriel ahí delante de ti. Eso no es suficiente para conocer. Amado, a veces basta un toque de Dios para que tú doblaras rodillas y reconocieras que es Dios hablándote. A veces hay una unción en la alabanza, en la adoración tan poderosa, pero nos hemos acostumbrado, ¿sí?, a no ver, y cuando vemos no creemos. Estaba el arcángel Gabriel delante de Zacarías. Amado, ¿cuántas veces se ha puesto Dios cerca de tu corazón, que has percibido su presencia en una alabanza, en una predicación, allí en tu casa leyendo la Biblia? Pero se nos ha hecho un callo espiritual. Zacarías tenía algo así. ¿En qué conoceré esto? Que le está diciendo que vas a tener un hijo. Pues porque está un arcángel delante de ti. Por eso. Dice, porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Pues sí serás el arcángel Gabriel, pero creo que no vas a poder con eso. ¡Wow! Estaba retando a las cosas de Dios de alguna manera. Dice, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte. ¿No te es suficiente eso, Zacarías? Amados, ¿qué necesitamos? Que venga un arcángel. Ahí está la presencia del Espíritu Santo ya con nosotros. En esta Navidad puedes ser partícipe de tu casa, de tu hogar, de tus festividades, de tu vida. Y es más que el arcángel Gabriel, el Espíritu Santo. He sido enviado a hablarte y darte estas buenas noticias. Y fíjate bien, no creyó. Este hombre justo, este hombre persistente, este hombre que guardaba la fe, este hombre que era justo delante de Dios, traía un molde espiritual. ¿Sí? Porque viendo al arcángel Gabriel no le fue suficiente. Dice, ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo.
y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorara en el santuario. ¡Wow! Amado, tenemos como cristianos, como iglesia, una estructura pues de un molde que no vemos más allá, que no ponemos prioridades. El pueblo de Israel, amado, se había apartado mucho. El rey Herodes y muchos de los escribas y fariseos estaban alejados. Dios escoge a Zacarías, que era tal vez el mejor representante de la gente que guardaba las escrituras, pero aún él tenía un molde religioso, un molde que le llevaba a creer, pero con una parte de incredulidad, porque no le creyó al ángel. El ángel le explicó, era una visión sobrenatural, era un ambiente espiritual. Yo no me imagino qué será que Gabriel se presentara aquí. Algo maravilloso, pero esto no lo movió. ¿En qué conoceré esto? Pues, ¿qué quieres? ¿Qué queremos, amado? Dios se manifiesta de muchas formas, de muchas maneras. Glorioso sería que viniera el arcángel, pero yo te lo digo, Él se ha manifestado en tu vida, en mi vida, nos habla a través de la palabra, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí está Dios hablándole a este hombre que representa pues lo mejor de lo que era el pueblo de Dios. Un hombre que había guardado la ley, un hombre que vivía en el lugar de la presencia de Dios, en el santuario. Él podía entrar ahí, no todos podían entrar. Era un hombre privilegiado. ¿En dónde estaba él? En Jerusalén. ¿Qué era Jerusalén? El lugar principal de adoración, donde estaba el templo, el tabernáculo de reunión ahí. ¿Sí? En el lugar santísimo, ahí estaba el arca del pacto, ahí estaban muchas cosas. Era donde se manifestaba Dios, donde Dios dijo, yo voy a hablar ahí, pero había un molde religioso. Y esos moldes, amado, tú lo puedes ver a través de la historia, se vuelven a repetir. Y pudiera ser que la iglesia ahora también caemos en un molde religioso. Tenemos bonitas reuniones, tenemos a veces algunos compromisos. Muchas iglesias hacen ahorita festivales de niños y está hermoso. Pero, amado, lo importante es la presencia, la obediencia, la fe en lo que dicen las Escrituras. Zacarías, familia sacerdotal; su esposa, familia sacerdotal, irreprensible en el ministerio, estaban siendo incluidos, pero les estaba faltando fe. Te vamos a dar un hijo, vas a hacer esto, te estamos poniendo un proyecto de Dios, pero él dice, pues es que ya estamos viejos, ya no podemos. ¿Qué podemos decirnos? Pues es que tengo tanto trabajo, tengo tantas cosas que hacer. Amado, y a veces nos pudiéramos perder un proyecto de Dios. Entonces yo te animo a creer en esta Navidad, prepararte y pensar que en el 2025 Dios está incluyéndote a ti, ¿sí? Aunque tengas un molde religioso, que se pueda romper ese molde de religión, se pueda quebrantar y tú puedas entender que Dios te está incluyendo y que Dios, aún si es necesario, mandará pues un ángel para que caigas como muerto delante del ángel y bien espantado. Pero Dios quiere hacer algo contigo. A Isaías, yo creo que en ese momento tuvo como una confusión. Él conocía las profecías, era un sacerdote. Los sacerdotes conocían la Torá, todas las profecías que se habían mandado por el Mesías estaban ahí en su corazón, en su mente, pero entonces no las creía. Porque el mismo ángel dice, por no creer en mis palabras, vas a quedar mudo. Quiero que me acompañes. Vamos a buscar Isaías 7:14. Hay muchas profecías mesiánicas, pero había algunas tan básicas, yo creo tan arraigadas en el pueblo y más en un sacerdote, que pues no podía el ángel pasar, amado, dejar pasar esto, y por eso lo deja mudo, por incrédulo. Isaías capítulo 7, verso 14.
Esta es una de las profecías. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Si había una profecía donde se dice que se daría un hijo, y aquí le están diciendo que él va a tener un hijo, claro, no era el Mesías, pero hay profecías que hablan de que Dios puede darle un hijo, porque él no creía, ¿sí? Y le está diciendo que este hijo iría delante de Dios. ¿Por qué no creemos la palabra? Había un desfase aquí, había profecías, amado, y él estaba siendo incluido. ¿Por qué la unción profética no pudo entrar a su corazón? Algo no estaba bien. Isaías 9, versos 6 al 7. Dice así, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Porque él no podía entender. La unción profética se había roto. Eran sacerdotes, pero no había unción profética. Eran escribas, eran fariseos, pero no había unción profética. Aquí Dios empieza, amado, a mover la unción profética poco a poco. Y deja el ángel mudo a Zacarías para que, amado, pudiera empezar a recibir, a despertar. El pueblo de Israel tenía una enseñanza. Zacarías como sacerdote lo sabía, pero le faltaba, ¿qué, amado? Fe. ¿Tenía fe? Sí, pero le faltaba fe. La fe que tenía Zacarías no estaba a la altura a los sucesos que estaban empezando donde él era incluido. Y el ángel dice, mejor te dejo mudo. ¿No crees que se te va a dar un hijo? Que aunque tu esposa sea vieja, que aunque haya imposibilidades, tú puedas tener un hijo que va a ir delante del Mesías. ¿Qué no crees, amado, que Dios pueda usar tu vida para algo grande que Dios quiera hacer en este 2025? ¿Por qué no pudiéramos incluir en esta Navidad una nueva percepción de que algo se está gestando delante? Aquí apenas estaba empezando a hablar. Y apenas estaba preparando el camino, y apenas estaba hablando de que iban a ser Juan el Bautista el que iba a ir delante del Señor. Dios quiere levantar también tu vida para que vayas delante del Señor. Dios quiere levantar la iglesia para que vaya anunciando delante de lo que Dios va a hacer en 2025. Un tiempo importante estaba sucediendo aquí. ¿Qué hubo? ¿Qué estorbó? La incredulidad, ¿sí? Un hombre que se supone que era un profesional de la fe, pero le faltó fe en lo importante. A lo mejor creía en ciertas cosas, pero cuando de verdad debía de haber creído, no creyó. ¿A cuántos se nos habrán ido oportunidades, amado? Por falta de fe, por no creer. Quiero recordar otra palabra, acompáñame a Éxodo 32. Quiero sacar algo de estos versos. Éxodo, capítulo 32. En el verso 1 al 5. Fíjate bien, este Zacarías, este sacerdote, sabía toda esta historia. Vamos a leer hasta el verso 5. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido.
Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, fíjate bien, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Eso era Jehová. Hicieron un becerro de oro, teniendo, amado, la presencia de Dios, habiendo hablado Moisés con ellos, viendo ellos a Dios en el monte. Cuando Moisés subió al monte, ellos se olvidaron, les faltó fe. Siendo el pueblo de Dios, nos falta fe. Había un proyecto donde Dios les iba a dar las tablas de la ley, donde ellos tenían que esperar, pues no pudieron esperar. ¿Qué nos pasa? Y dijeron: este es los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, cuando había sido Jehová Dios. El Padre los había sacado, pero ellos le están dando reconocimiento ahora a un becerro. Tuvieron fe para dar los zarcillos, tuvieron fe para ciertas cosas, para creer que les iban a hacer un Dios. ¿Dónde está nuestra fe? Entonces hay diferentes niveles donde nosotros como creyentes a veces nos olvidamos. Quiero ver esto en Isaías 25. Vamos a relacionarlo con esto que acabamos de ver, Isaías 25. Del 8 al 9. Fíjate lo que dice aquí. Isaías 25, del 8 al 9 dice: destruiré a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá, esto es algo que Zacarías conocía, se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Este es Jehová, no el becerro de bronce que habían hecho Aarón al pueblo de Israel. Amado, todo esto lo conocía Zacarías. Este es Jehová, nos mandará, nos dará salvación, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Qué pasa que no podemos creer totalmente las Escrituras? Medio creemos, amado. Entonces, yo te digo todo esto, espero que no lo enrede mucho, pero lo que quiero es ver eso, que podamos ver Navidad, ¿sí?, que es una invitación a creer, no solo al hecho de que nació un niñito, ay, qué bonitas las campanitas. El otro día vi en el Facebook ahí un nacimiento donde no está el niño Dios, están las ovejitas y está Santa Claus ahí. Dije, ese es el nacimiento. ¿Y dónde está Cristo? ¿Dónde está el niño Dios? Ni siquiera estaba el niño Dios, era un nacimiento, la casita, las ovejitas y un Santa Claus. ¿Qué onda? ¿Cuál es nuestra Navidad? Esta es la Navidad. Amado, tenemos que ir a la palabra, léete lo que dice cada uno de los evangelios del nacimiento de Jesús. Algunos como lo vemos aquí, ¿verdad? En Lucas, pues es más explícito, otros hablan pequeños detalles. Marcos habla ya cuando Jesús ya está en su ministerio. Pero esta es Navidad. Entonces, ¿qué dice aquí? Esta era una profecía de Isaías. Sí, Él es nuestro Dios, Él nos salvará, Jehová nos salvará. Entonces, ¿por qué estaban haciendo un becerro de oro en el Antiguo Testamento también? Pero todo esto lo conocía Zacarías. Amado, a veces se nos hace toda la enseñanza se nos olvida, queda guardada ahí. Pero la palabra tiene vida cuando la leemos, cuando la creemos, cuando la volvemos a levantar. Tiene vida la palabra, pero la hemos dejado morir.
Este es Jehová. Puedes decir, este es Jehová. Este es nuestro Dios. Entonces recuerdas la incredulidad en el desierto y el engaño, pues se contrarresta con esto que dijo Isaías, este es Jehová y nos salvará. ¿Por qué no contrarrestó esa incredulidad? ¿Cómo conoceré esto si está Gabriel delante de ti? ¿Cómo conoceré esto si tengo la palabra delante de mí? ¿Cómo conoceré esto si vengo a la iglesia de Jesús y le alabo? ¿Cómo conoceré esto si tengo al Espíritu Santo conmigo? Lo dejamos de conocer, amado, porque nos enfriamos, porque nos alejamos, porque nos hacemos un molde religioso. Y yo creo que Navidad es una invitación a romper ese molde religioso y a volver a creer y a volver a buscar a Dios. Quiero más de Isaías. Vamos a Isaías 42. Isaías es un libro profético, mesiánico. Allí vas a encontrar muchas profecías hablando de Jesús. Y todo esto lo sabía este sacerdote, que se quedó mudo por no creer. Isaías 42:1 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Esa es una profecía, amado, dada hablando de Jesús. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Esto es Jesús. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. ¿Y quién lo decía? Dice, así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Esto lo dijo Dios, esto lo profetizó Dios. Pero en el momento del cumplimiento no había un pueblo esperando el cumplimiento de estas promesas. No había un pueblo realmente esperando al Mesías. Se había hecho una religión. Y la Navidad se ha hecho una tradición y una religión. Amado, que pueda nacer Jesús en nuestro corazón de verdad. ¿Y cómo nace Jesús? A través de la palabra, a través de la fe, de lo que está escrito aquí, a través de las promesas, volviendo a despertar vida en nuestro corazón. ¿Qué dice aquí Isaías 42:1? En quien mi alma tiene contentamiento. Y esta palabra, amado, está en Mateo también, Mateo 3:17. Vamos allá a Mateo 3:17. Yo quiero despertar las profecías, amado, en tu corazón. Que esto no es nada más algo, una tradición, no, es más que eso. Vamos a Mateo. Mateo 3:17. Nos lo enseñó Jesús. Dice, y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sí? En Él tengo complacencia, en mi Hijo amado. Mateo 17, verso 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. Todas estas profecías las conocía Zacarías, que vio a venir un hijo amado. ¿Quién lo dijo? Lo vimos en Isaías 42. Jehová de los ejércitos lo hará. Entonces todo está conectado, amado. Todo está conectado a las profecías. Zacarías, un profesional de la fe, no pudo creer. Y nosotros como cristianos a veces no podemos creer. Como gente que debiéramos de creer y de ir más allá.
¿Dónde estaba Zacarías? En el centro, ¿sí? En lo más alto de la fe en aquel tiempo, en el templo, en Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad escogida, el lugar donde Dios había dicho que se iba a manifestar. Ahí estaba Zacarías y ahí estaban todos sus contemporáneos, mas sin embargo no creían, y él con un ángel delante no estaba creyendo. Reitero esto porque es importante. ¿Qué necesitamos para creer? ¿Qué dice la palabra? Bienaventurado el que creyó sin ver, sin un ángel, el que creyó amado con la palabra. Ahora vamos a seguir en esta historia, Lucas 1. Vamos al 45, verso 45. Voy a brincarme a Juan. Vamos al Evangelio de Juan. San Juan 1:45 y vamos a leer al 46. Hay una frase aquí que cuando le dicen a Felipe, le dice a Natanael de que ha encontrado al Mesías. ¿Qué dice Felipe? Vamos a ver. Dice Felipe halla a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, las profecías, ¿verdad? Así como los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. ¿Qué dice Natanael? Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. ¿Por qué digo esto, amado? Porque dijimos que Zacarías está en Jerusalén. Está en el centro, en el templo. Es un sacerdote y no está creyendo. Pero después la historia sigue en Lucas 1:26 en adelante, y ahí empieza a hablarle. El ángel viene, pero ahora viene con María. ¿Quién era María? Una jovencita, una mujer que no era profesional de la fe, una jovencita que tal vez no conocía totalmente todas las profecías, ¿sí? Que no tenía los atributos de aquel sacerdote de Zacarías, pero era una jovencita que tenía lo que le estaba haciendo falta a Zacarías: fe. Era una mujer que creyó, era una mujer que recibió, era una mujer que entendió que estaba delante de un ángel y que era Dios el que le estaba hablando. Ella no tenía un molde religioso. Entonces acompáñame ahí, vamos a Lucas 1 del 26 en adelante. Dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Qué dijo Natanael de Nazaret? ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? No era Jerusalén, no estaba el templo, era un pequeño pueblucho de mala muerte, tal vez Nazaret. Por eso se tenía este concepto que tenía Natanael: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? De ese ranchito puede salir algo bueno, puede haber una persona que pueda recibir algo de Dios. Está menospreciando Nazaret, pero resulta que ahí estaba María, y ahí estaba esta mujer que era virgen, que iba a ser la madre del Mesías. ¿Sí? Al sexto mes, el ángel Gabriel, el que fue allá a Jerusalén, el que apareció en el templo, el que le habló a Zacarías, ahora viene a un lugar que parecía que no era el lugar correcto, pero ahí fue. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. ¿Por qué? Porque María no era nadie. No era nadie. No era una sacerdotisa, no era alguien que venía de una línea tal vez de sacerdotes, no era eso. Y ella dice: pues, ¿por qué me saluda así? Yo no soy eso. Pero estaba incluida. Entonces el ángel le dijo: María, también por su nombre:
no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¡Qué revelación! Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Era lo que el pueblo de Dios estaba esperando. Esto le bastó a María. Ella sabía que esperaban un Mesías, pero no conocía tanto las profecías tal vez. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Esa era su sorpresa, ¿verdad? Pues yo no estoy casada. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué hay aquí, amado? Una gran diferencia, ¿sí? Ella creyó rápido. Y aparte le habló de su parienta Elizabeth, y eso le bastó. Ella no cuestionó al ángel, ella no cuestionó las circunstancias de que no era casada. Cuando el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, ella creyó. Esta es la grande diferencia. Zacarías quedó mudo por incredulidad, nulificado. Dios dijo: tú te vas a quedar quieto porque a lo mejor vas a hablar incredulidad, mejor quédate quieto y solo mira. Pero a María no. María creyó. María fue una mujer de fe, fue una mujer que dijo: algo Dios va a hacer, yo lo creo. Sí, le bastó lo que el ángel le dijo. ¿Qué nos basta para creer que Dios va a hacer con nosotros tremenda cosa? ¿Qué te basta para creer que Dios puede usarte en el 2025? Solo tienes que disponerte. María, ¿qué tenía? Sorpresa, tenía expectativa. ¿Cómo será esto? Ahí no hay duda. Ahí hay expectativa, ahí hay admiración. Pero en Zacarías había duda, había incredulidad. No, pues yo ya estoy viejo, ya no se puede. Te equivocaste, ángel. Pero María tenía expectativa. ¿Cómo lo va a hacer? Y Zacarías tenía duda. No se puede hacer. Hay una diferencia ahí. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Dios no puede hacer eso, no creo que suceda. Entonces, ¿cuál es tu situación? ¿Expectativa o incredulidad? Dios puede levantarme, Dios puede ayudarme a romper lo que no he podido romper, o ya no se puede. Así nací, así soy y así me moriré. Esta situación, mi esposo, mi esposa, no sé, ya no cambia, ya no hay nada de cambio. Entonces, ¿estamos del lado de Zacarías o estamos del lado de María? ¿Cómo lo vas a hacer, Señor? Sí lo creo. ¿Qué dice después? Hágase con su sierva lo que quiera. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Te interesa cómo lo va a hacer? Ríndete a Él y Él lo puede hacer. O a lo mejor Dios lo va a hacer, pero con tu incredulidad te va a dejar nulificado por un tiempo. Pero es que Dios, yo quiero servirte, pero si no crees, vas a estar 5 años en la banca. A lo mejor ya cuando estés viejito te va a usar Dios. ¿Sí? Entonces, amado, yo te quiero animar, que te vayas entendiendo que Navidad es una invitación a creer, a creerle a Dios. ¿Sí? Hay sorpresa en María, hay expectativa. Su respuesta es fe, es confianza. Ella confía, ella le cree a Dios. ¿Qué más hay en María? Hay conexión con lo que el ángel le dijo de Elizabeth. Ella luego se conecta. Sí, dice: wow, yo lo creo, Señor, haz lo que tú quieras. Sí, hay una conexión, porque conecta el ángel con sus parientes. Dice: también a ella le va a dar un niño, un hijo. Dice: wow, yo lo creo, yo lo tomo.
¿Sí? ¿Qué está haciendo Dios en otra iglesia, en otro hermano? Yo lo creo, me conecto con lo que Dios está haciendo. Conéctate, amado. Dios se está moviendo y hay profecías para Morelia y hay profecías para la iglesia cristiana en Morelia. Conéctate. Hay profecías para la iglesia a la que pertenecemos, a Amistad de Monterrey. Hay palabra que nos está conectando. ¿Qué más hay? Hay interés. Se concentró en la palabra del ángel. Dijo, wow, ¿cómo lo harás? Interactuó con el ángel. ¿Sí? No dijo, no, pues yo ya estoy viejo, yo ya no puedo, no. ¿Qué más hubo? Atención, fue deprisa a la montaña. Hay fe, hay disposición, hágase conmigo conforme a tu palabra, dijo. Mira el verso 39, acompáñame ahí. Dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. ¿Qué había allá? Su prima. El ángel le habló de su prima, que iba a tener un hijo. Yo voy allá, yo me conecto allá. Esto es tiempo de conectarnos, amado, no te aísles. ¿Sí? No podemos ser cristianos que se encierran, tenemos que convivir, que conectarnos con la iglesia, y como iglesia tenemos que conectarnos con otra iglesia. María creyó, María recibió la palabra, se activó la profecía en ella, el espíritu profético, y ella dijo, yo corro a la montaña y me voy con Elizabeth. Dice, en aquellos días levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías. Hasta allá fue ella, desde donde ella estaba hasta donde vivía Zacarías, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Ya estaba activada ella. María no lo sabía, pero ya estaba ella siendo una portadora del poder de Dios a través del Espíritu Santo que moraba en ella, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Entró el espíritu de entendimiento, el espíritu de revelación. Elizabeth estaba comprendiendo quién era María, aunque ni aún María lo estaba entendiendo bien. Pero Elizabeth, que era una mujer que venía de la línea de Aarón y su esposo era un sacerdote, había roto el molde espiritual. Elizabeth captó, ¿por qué se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Sintió la unción que venía sobre María, el poder de Dios sobre esta mujer bienaventurada que recibió de parte de Dios algo que ella no tenía, ¿sí? María no fue, como dicen en los rezos, ¿verdad?, concebida sin pecado concebida. Eso no es cierto. Ella misma dice, gracias doy a Dios mi Señor y mi Salvador. Ella no fue concebida sin pecado, porque ella dice, yo doy gracias por mi Señor y mi Salvador. Ella misma necesitaba un Salvador. Ella entendía quién era. La gente ahora no entiende quién era María. Si María pudiera venir, diría lo que dijo a aquellos que iban a convertir el agua en vino, hagan lo que Él dice. Ella nunca dijo, hagan lo que yo digo. ¿Sí? María dijo, hagan lo que Él dice. ¿Quién tenía el poder de lo alto? ¿Quién era omnisciente, omnipresente, omnipresente, omnisapiente? Jesús. Las cualidades de la deidad, ¿quién las tenía? Jesús, no María. Ella sabía su papel, ella sabía que era bienaventurada entre las mujeres, ella sabía que había sido escogida para que en su vientre naciera el Mesías. María era una mujer con revelación, y Elizabeth tuvo esta revelación también al comprender quién era ella. Entonces, amado, Zacarías queda mudo. Yo creo que Elizabeth, esta mujer que iba a tener el bebé, decía, híjole, ¿cómo hablo? Pues escribía todo. Yo creo que ya estaba cansada, pero viene María a visitarla y se queda con ella varios meses. Yo creo que hablaron hasta por los codos. María no se quedó muda porque era una mujer de fe. ¿Por qué a veces nos callamos, amado? ¿Y por qué a veces no predicamos y no evangelizamos? Porque nos falta fe. ¿Por qué nos encerramos y nos ponemos una coraza?
Porque o un ángel nos cayó la boca o nos falta fe. ¿Sí? ¿Y por qué el ángel nos calla la boca? Porque vamos a hablar incredulidad. ¿Qué tan callado estás? Piensa esas dos cosas. O te falta fe, o el ángel te está cerrando la boca, o el diablo te está cerrando la boca para que no hables. Entonces, amado, María empieza a hablar y empieza a interactuar. Y fíjate lo que dice María. Entonces María, verso 46, de ahí de Lucas 1. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Wow, una jovencita, amado, que no era nadie, empieza a profetizar, empieza a declarar, empieza a hablar verdades. Dice: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ella sabía quién era, una pobre mujer que no tenía ningún poder. Él ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora, hay un antes y hay un después. Me dirán: bienaventurada todas las generaciones. Una revelación del papel que le habían dado desde el cielo. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. No las hice yo, el poderoso me las ha hecho. Me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. María fue y habló con Elizabeth y alabó y cantó. Zacarías se quedó mudo. Esta es la diferencia, amado, de comprender, de entender las cosas de Dios, de leer la Biblia y hacerla parte de nuestra fe, de volver a retomar. Llenos del Espíritu. Allí estaba María y ahí estaba Elizabeth llenos del Espíritu. Allá estaba Zacarías mudo, nada más viéndolos. Hasta que nació el bebé, entonces empezó a hablar. Sí. Le preguntaron cómo se va a llamar. Pues no podía decir hasta que escribió en una tabla: Juan. Y se le quitó su incredulidad. Se le cayó su molde a Zacarías. ¿Qué tiene que pasar para que se nos caiga el molde religioso? Amado, quiero terminar en Mateo 6, 10. Mateo, capítulo 6, verso 10. Esto es lo que nos enseñó Jesús, ¿verdad? Nos enseñó a orar y a obedecer. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amado, dejamos de ver la voluntad de Dios en el cielo y queremos ver solo en la tierra. Pero ¿qué dijo Jesús? Que aprendiéramos a orar. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo. Pero somos tan terrenales que todo lo vemos terrenal, pero hay algo en el cielo. Si un ángel viene, amado, viene del cielo. Si la palabra se activa, viene del cielo. Si el mover del Espíritu Santo toca tu espíritu, viene del cielo. Entonces, ¿cuál es nuestra parte? Obedecer, creer, creer, creer. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Que se cumpla, amado, lo que tú activas en la palabra. Que este año 2025 y aún el cierre de este 2024 se pueda activar
la palabra hablada desde el cielo aquí para la tierra. Porque separamos mucho el cielo con la tierra. Hágase tu voluntad en el cielo, pero aquí en la tierra yo hago mi voluntad. Y la conexión, amado, que María pudo hacer, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Tú determinaste en el cielo que a través de mi vientre naciera el Mesías, que se haga conforme a tu voluntad, dijo. Pero Zacarías dijo, no, pues a lo mejor en el cielo hay milagros, pero aquí yo ya estoy viejo, yo ya no puedo tener hijos y mi esposa es vieja. En la tierra no se puede hacer tu voluntad. Creo en ti, Dios, pero allá en el cielo. Pues, amado, tenemos que conectar cielo y tierra, tierra y cielo en la fe. Tenemos que meter más la verdad de Dios a nuestro diario vivir. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. Lucas 1:45, vamos de nuevo ahí a Lucas, casi para terminar. No te di un mensaje así bonito de Navidad, de ovejitas, de todo. No, porque la Navidad es la Escritura, son las profecías. Ayer veía en el Facebook una representación de unos niños en Navidad. Y una niña pequeña es ovejita, y hay otras ovejitas ahí, pero ella está disfrazada de ovejita. Y está una niña un poquito mayor que es María y otro que es José. Y están allá, y la ovejita pues están ahí inclinaditas, pero de repente la ovejita se para, agarra al niño, no era un bebé de verdad, era un muñeco, y agarra al muñequito y ahí lo trae y empieza, y la que es María se queda preocupada y va y se lo quiere arrebatar, y la otra no se deja, y ahí están peleando por el niño Jesús. Sí, y hay una guerra por el bebé el muñeco que está representando al niño Jesús. ¿Qué hay en estos pequeños? Pues un desconocimiento de la verdad. A lo mejor la que estaba como la Virgen sí entendía que el bebé debía de estar ahí en el pesebre, ¿no? En el lugar, pero la otra no, estaba sacudiendo al bebé por todos lados, amado. Y muchas veces así estamos, amado, en Navidad, no entendiendo de qué se trata, ¿sí? Entonces, pues tenemos que volver a la verdad. Lucas 1:45 dice así: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Wow. Bienaventurada María, porque creyó lo que le fue dicho de parte del Señor. Yo no sé hasta qué punto tú has percibido que Dios te ha hablado, pero yo estoy seguro que Dios te ha hablado. Tal vez tú dices, nunca me ha hablado, tal vez no has sido sensible. Tal vez Dios te ha hablado y no lo has creído como Zacarías. Y esto ha traído una mudez, ha traído un apagarse los sueños de Dios en tu vida. Amado, tenemos que volver a ser como María, menos complicados. No tenemos que estar en Jerusalén, en el templo, no tenemos que estar allá en un gran ministerio, no. Solo tenemos que tener un corazón sencillo. ¿Qué quieres, Señor, hacer conmigo? Hágase tu voluntad. Yo estoy aquí, Señor, no quiero quedarme mudo, ¿verdad? Todo preparado para Navidad, ¿sí? Las profecías preparan todo para la Navidad. Preparan el nacimiento del Mesías, prepararon el nacimiento del que iba a ir delante del Mesías, que era Juan el Bautista, el nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo, tu Salvador. Esto es Navidad, amado. Y pues yo quiero animarte a leer más las Escrituras, a meterte más en estas historias que llega Navidad y parece que solo en ese tiempo las vemos. Llega Semana Santa y solo en ese tiempo vemos la cruz. No, amado. Debemos de meternos más en esto. Entonces yo quiero que haya en tu vida conexión, interés, atención, fe, disposición, que te hagas amigo del Espíritu Santo, que te hagas amigo, amiga de la palabra de Dios, que aumente tu fe en esta Navidad.